Bien, buenos días, doctora Melo, bienvenida nuevamente. Buenos Vamos días. a, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 246, en este caso su examen oral. El concurso está destinado a cubrir un cargo de juez o jueza en lo procesal administrativo para la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Zapala. Presentamos nuevamente al jurado de este concurso, al doctor Pablo Comadira y al doctor José Pusterla. Y los acompañan también en el piso de manera presencial las consejeras Fernanda Conca, Andrea Paz y los consejera Belén de los Santos también y el consejero Conrado Lesinski. ¿Está bien? Doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Sí? Ahí va a tener en pantalla, que lo puede ver, un reloj, un cronómetro. ¿Sí? Y cuando culmine con su exposición, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, adelante y suerte, doctora. Bueno, yo más que un tema específico y puntual, en mi exposición quiero abordar como un resumen integral de lo que para mí fue por estudiar esto del derecho administrativo en cuanto a una mirada integral del derecho y del ordenamiento jurídico. Entre ellos, no saliéndonos del temario que fue este concurso, me pareció sumamente importante y transversal, que en la práctica se da y mucho, es que en el programa se haya puntualizado en determinadas unidades la mirada de los derechos humanos. En ello entiendo que se aborda desde esto que digo, la transversalidad del derecho, por cuanto la protección de los derechos humanos viene siendo, está reconocido también desde lo que se está llamando a nivel internacional y demás el neoconstitucionalismo, lo protegen todas las constituciones a nivel de nuestro Estado, la nacional, y en la provincia, la provincial, con más la importancia que se le dieron a los derechos humanos a partir de la reforma de 1994 en nuestro país, porque se incorporan determinados tratados. No quiere decir que a nivel internacional no estuviesen reconocidos los diferentes tratados que se incorporan. Y ello, relacionado a lo que es la actividad administrativa del Estado, la verdad que genera mucha dinámica, muchos reclamos de los individuos, de los ciudadanos, de los administrados, ante esto la no validación que por ahí el Estado deja de proteger a los derechos o los vulnera en forma constante, en decisiones administrativas, en no reconocimiento de los derechos, y en eso también se enfoca mucho la mirada del reconocimiento internacional en cuanto a las responsabilidades del Estado por no responder ante la protección de los derechos. Eh, Digo esto que, bueno, uno por ahí o sea, leemos y estamos abocados a la especialización continua o al aprendizaje constante de cómo ir ampliando las miradas a la protección de los derechos, y la legislación, el ordenamiento jurídico en general va a través de sus normas focalizándose en esa protección. También tenemos la mirada del código de fondo, que es el Código Civil a partir del 2015 incorpora esta perspectiva de la protección de los derechos humanos desde su artículo 1, que invita a los jueces a interpretar las leyes conforme a proteger la vida civil de los ciudadanos desde esa mirada de los derechos humanos. Derechos humanos como a la vida, a la salud, a la libertad. Eh, Especialmente me gustó mucho a mí el derecho ambiental desde cuando yo estudiaba en la facultad como ahora. Se lo reconoce antes, cuando yo terminé mis estudios, recién después de la reforma constitucional se hablaba mucho de derecho ambiental, y hoy por hoy es un derecho humano reconocido a esto de que el medio ambiente es un derecho humano que debe ser protegido y en forma sustentable también, y así lo reconoce la legislación. El derecho a la salud, eh, el derecho a la familia, a la vida y todas estas cuestiones. Eh,
cómo después esto se va vulnerando y demás los administrados, y yo decía mucho en el derecho administrativo, autorreferencial me pasó, por ejemplo, que para proteger un derecho a la salud, como es la fertilidad, tuve que hacer un reclamo ante la obra social, porque no se respetó, porque se denegó. Y en esa instancia administrativa se agotan los reconocimientos, se acude a la instancia judicial y para lograr esta protección del derecho a la fertilidad, que eso fue ya en el 2015 al 2019, fue el último reclamo que no solo termina en sede civil, sino a la vía civil, sino que terminamos en Cámara y en Cámara la decisión de tercera instancia del TCJ. Eso entre muchas cosas, por ahí después esto de los derechos humanos que no se respetan, como el Estado neuquino, me refiero a esto de lo que me pasó personalmente y ha pasado y sigue pasando en nuestro Estado, de las cuestiones de género que no son respetadas, o hay muchos estereotipos, al punto tal que hay un caso de Ivana Rosales en nuestro Estado provincial neuquino. Tiene hasta un cortometraje que se llama Ella se lo buscó, así se la catalogó en sede judicial, el haber pasado por violencia extrema a punto de perder su vida, que se salvó de milagro, y después presentó toda su, yo digo, trayectoria judicial para terminar en la Corte Interamericana de Derechos, que reconoce la responsabilidad del Estado argentino por no haber dado tratamiento a estos derechos de proteger, y condenado a la persona autora, que hasta donde se viene en el 2019 incluso se encuentra prófugo de la justicia. Entonces todo esto me generó mucha así, como integralidad, sí, en cómo agotar las vías administrativas, los reclamos administrativos que se hacen, pasar por los procesos judiciales, y lo que en derecho es técnicamente muy lindo, pero incluyendo plazos procesales y demás, y en la práctica hay vías que establece nuestra Constitución, garantías como el amparo para proteger estos derechos, pero en lo procesal, tanto administrativo como judicial, llevan su largo desgaste en la vida que hay que transcurrir para validar los derechos vulnerados, cualquiera sea. Más o menos esa es la mirada que tengo. Bueno, después esto de, por ahí me dediqué mucho a ver muchos fallos que cuando los estados no responden, terminamos con esta instancia de, uy, qué lindo salió el fallo, pero para llegar a esa instancia pasaron 10 años a lo que teníamos que darle resolución en lo inmediato, si se quiere, para la protección garantista de los derechos, que es, por ejemplo, lo que pretende una vía procesal del amparo que sea expedita y rápida en la resolución o cuando se afecta un derecho constitucional protegido. Y lejos de este amparo que es tan lindo en lo que está normado, en la práctica, a mí un amparo me llevó 3 años para una resolución, por ejemplo, civil. Y así mucho con esto de la Corte, que yo leía incluso un fallo de Argentina en los que a una niña, vamos a decir, porque dice niña, que fue mamá a los 13 años, se la priva de llevar adelante el cuidado de su hijo porque se la consideró esto, que era una niña y que no era capaz de ser mamá, y se vulneraron todos sus derechos a esto, formar una familia, a ese niño también. Esto fue una responsabilidad del Estado argentino, y que hubo en ese proceso un actor de la administración, desde los médicos que dieron a este niño por ahí en adopción y demás, como judicial que permitieron esta instancia, y que el fallo fue en agosto del año pasado, donde favorablemente a petición de la mamá, le tienen que restituir a su hijo, pero bueno, hubo una responsabilidad del Estado argentino entre administrativa y judicial por estas cuestiones. En ese enfoque de analizar mucha jurisprudencia, es como que puedo englobar o sistematizar la importancia
tener un fuero administrativo o en este fuero que tiene tantas competencias con esta amplitud de proteger derechos humanos, poder en lo jurídico tener normas que permitan tener un servicio de justicia más eficiente, digamos, o más activo en el sentido de no dilatar tanto en el tiempo resoluciones que son vitales o más efectivas si son inmediatas y no se dilatan tanto en el tiempo. Es eso lo que más o menos puedo exponer en términos generales. Ok, gracias. Bueno, a raíz de alguna de los conceptos que has vertido, yo tengo algunas como disparadores, algunas preguntas. Por ejemplo, lo último, dijiste, bueno, que las competencias del fuero, entonces me gustaría preguntarte cómo se determina la competencia del fuero, digamos, en base a qué parámetros se determina si una causa es la competencia del fuero administrativo. En base a la materia, en base a, sí, fundamentalmente en base a la materia y lo que establece la ley, de lo que queda excluido que vendría a ser la expropiación y los derechos laborales. Y fundamentalmente en los intereses subjetivos públicos que protege nuestra ley. Y sí, bueno, los intereses subjetivos públicos sería más, digamos, el tema de la legitimación, pero la materia está bien, el criterio es material. Sí. Pero, ¿y la norma qué dice sobre la materia? Digamos, ¿cuál debe ser la materia justamente para que la cosa sea del fuero procesal administrativo? La materia que afecte a los derechos subjetivos de interés público del Estado, que debe proteger el Estado. Pero, derechos subjetivos de interés público del Estado, ¿qué significa? No, me expresé mal. Ah, Sí. Derechos subjetivos públicos, que es el interés que protege la ley, ¿no? Eso dice. Está bien, pero digo, el derecho subjetivo público es la categoría que recepta la ley para aceptar la legitimación activa y para, vamos, acceder al procedimiento administrativo y luego al proceso. Pero, ¿cuál es la materia? Vos me dijiste bien, el criterio que recepta el legislador es por la materia. Sí. ¿Cuál es esa materia? ¿Sobre qué materia debe versar la causa para que se decida que es del fuero? Más allá de que hay cuestiones expresamente excluidas, como la expropiación o los juicios que versan sobre relaciones laborales privadas. La cuestión técnica que me quedaba ahí. Sí, porque No, pero, digamos, es muy sencillo. Sí. Es digamos, ¿qué materia? Si vos tenés una causa que se está disputando entre, supongamos, un conflicto de competencia entre un juez civil y un juez procesal administrativo. Bueno, primero, ¿quién la dirime? Y ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para decir, mire, esta causa es del fuero civil o esta causa es del fuero procesal administrativo? La responsabilidad del Estado en materia civil. Bueno, por ejemplo, en responsabilidad del Estado, en materia de responsabilidad del Estado, según la jurisprudencia anterior del Tribunal Superior de Justicia, iba al fuero civil o al fuero justamente procesal administrativo en función de qué. Antes hacía una diferencia del tribunal que ahora la dejó de hacer. Generalmente cuando se imputa responsabilidad del Estado,
acepta que casi todo al fuero procesal administrativo, pero ¿en función de qué tengo que darle el caso al juez procesal? Yo soy quien dirime, ¿no? Al juez procesal administrativo o al juez civil. De la materia, bien. ¿Y cómo se define la materia? ¿Cuál es la materia? La materia civil. Si la materia es civil, bueno, obviamente va al fuero civil. Entonces, la materia del fuero procesal administrativo, ¿cuál es? La procesal administrativo. Sí, la aplicación de normas de un plexo de derecho público. Bien. Pablo, no sé si querés seguir vos. Sí. Yo. Bueno. Bueno, o si no, relacionado con... porque ¿vas a salir de lo procesal? O... Sí, sí, sí. Entonces hago una pregunta antes de, Sí. de tipo procesal. ¿En qué casos la administración no podría anular de oficio un acto administrativo en su propia sede y entonces estaría obligada a iniciar el proceso de lesividad? ¿Y qué es lo que controlaría usted para habilitar la instancia, sí, la instancia, si se quiere, procesal de la acción de lesividad y en la acción de lesividad? ¿Me podría repetir? Sí. ¿En qué casos la administración pública no podría anular de oficio un acto administrativo en sede administrativa, de acuerdo al ordenamiento local, ¿no? Y estaría obligada a iniciar el proceso de lesividad? ¿Y qué es lo que controlaría usted respecto del inicio o frente al inicio de la acción de lesividad? Es decir, cómo está regulada la acción de lesividad. Es decir, acá entran a jugar dos cosas, ¿no? La estabilidad del acto administrativo, según lo tiene contemplado la ley de procedimientos local, Sí. y la regulación de la actuación del Estado cuando es actor, a través del, en este caso yo estoy preguntando a través del proceso de lesividad, puede ser de otra manera, pero a través del proceso de lesividad. Concretamente me refiero al capítulo 2, ¿no? Que habla del Código Procesal sobre la administración pública accionante de los presupuestos, y a mí me interesa específicamente porque además es un tema que cada vez tiene mayor actualidad, del proceso de lesividad frente a la imposibilidad de anular de oficio un acto que hizo cosa juzgada administrativa o adquirió estabilidad, o como se prefiera llamar. Y que se haya agotado la vía y que sigan denegando la... No, acá es el Estado actual. Ah, Yo soy de administración sí. pública, quiero anular un acto en sede administrativa. La pregunta sería, ¿cuándo puedo yo, administración pública, anular un acto favorable, estoy hablando, ¿no? Un acto favorable a un particular? Yo, administración pública, lo quiero anular, porque tiene vicios. ¿Cuándo lo podría anular en sede administrativa, pero sin efecto? ¿Cuándo no lo puedo anular? ¿Y qué tendría que hacer la administración pública para acudir al fuero procesal administrativo a través del proceso, a través de la acción de lesividad que da lugar al proceso de lesividad en los términos del Código Procesal Local? No sé si me expliqué. Lo que preguntar, reformular, no sé. No sé si estoy siendo claro. Es decir, ¿cuándo se puede anular de oficio un acto administrativo? ¿Cuándo no se puede anular de oficio? ¿Y cómo tramitaría, o cuáles serían los presupuestos, los requisitos? ¿Qué controlaría usted siendo jueza frente a una acción de lesividad iniciada por el Estado? Sinceramente los requisitos no los recuerdo, siendo juez, creo que estudiaría mucho antes de tomar esa decisión, pero en lo procesal así, ¿cuándo podría en el llano de oficio? Cuando uno no esté notificada a la parte y advierta que haya determinados vicios a corregir, por más como usted me dice, de que es una resolución favorable. No entendí. Cuando ese acto no estuviese notificado todavía a la parte beneficiaria. Y ahí no hay acto. Claro. Todavía. Ah, ya está notificado. No recuerdo. Claro, le pregunto, yo soy beneficiario de un acto administrativo,
Supongamos, tengo un contrato administrativo de obra pública, Ujú. o un contrato administrativo de asesoramiento, de locación de servicios, o de suministro, de lo que fuera. eh, Tengo firmado el contrato, estoy ejecutando el contrato como particular, y la administración pública lo quiere anular, de oficio. ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? O si quiere, veámoslo me voy a poner desde su perspectiva con la que inició su charla. Sí. Desde el particular, ¿qué exigiría para que sea viable? Para que no sea viable la anulación de oficio, y para que en su caso sea procedente la acción de lesividad. Pongámoslo del lado, si se quiere, Sí, sí, sí. garantista de los derechos Derechos humanos. humanos. Bueno, exigiría que no cause un daño irreparable esa modificación, que no modifique. Entonces no puedo andar. Claro. No podría andar. En materia patrimonial se dice que siempre, supuestamente, siempre es reparable si uno va al principio Sí. del fisco. Principio que no Es existe, que de que no el principio existe. se presume solvente. No recuerdo los requisitos procesales. Sí. ¿Y cuándo adquiere estabilidad el acto administrativo? ¿Cuándo adquiere Estabilidad. estabilidad? Cuando está notificado. No, entonces no se cumple nunca. Bueno, no. Sí. En ninguna de las 25 jurisdicciones depende, ¿no? Pero funcionaría así. Por proceso de lesividad. ¿Cuál es el presupuesto procesal, si se quiere? Se pregunto porque para mí está muy bien en este punto la ley local, que no es la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero creo que está muy bien. Sería el punto 8C del programa. Estabilidad. Estabilidad, y después el 8G, extinción del acto administrativo, revocación por ilegitimidad. Principios general y límites. Pero, bueno, Sí. si quieres hacer otra pregunta vos. De nuevo, como en este planteo de los derechos y las garantías frente a las prerrogativas, describirnos cómo funciona el marco de la ejecución de sentencias contra el Estado. ¿Puedo agregar algo? Sí. Y si tiene alguna valoración constitucional de ese sistema. Convencional. Sí, que convencional, que incluso se imponen plazos para la ejecución de las sentencias y demás, pero la vía de ejecución no la tengo muy presente en cuanto a hay determinadas sanciones o modalidades de cumplimiento de esas sentencias, como no sé, amigables componedores, como pasó en el caso de Ivana Rosales, que hasta ahí donde he llegado en cuanto a la profundización Pero amigables componedores en el ámbito internacional. no, Sí. acá. No. En el caso de Ivana Rosales se terminó Sí, la reparación por esta amigable componedor. a ver, voy a tratar de precisar la pregunta. A ver si yo interpreté bien. La pregunta sería: hoy gano un juicio contra el Estado, Sí. supongamos, porque queda acreditado que fui desplazado, supongamos que fuera mujer, que fui desplazado por una cuestión de género. Y se condena al Estado a pagar una indemnización, un concepto de daño moral,
¿puedo iniciar la ejecución del monto que me reconocieron como daño moral y pedir un embargo pasado mañana? Em, Yo considero que sí, pero hay previsiones presupuestarias que a veces hacen que las ejecuciones de sentencias queden supeditadas a esa producción de presupuesto del ¿Y Estado. cómo sería si usted fuera la jueza y yo me presento y le pido que trabe embargo respecto de la suma de dinero que me reconocieron como daño moral? ¿Usted me haría lugar a ese planteo y trabaría embargo? Y como una medida cautelar a proteger ese patrimonio, sí. ¿Y qué consideración usted haría sobre alguna disposición constitucional del INGEN referida a la ejecución de las sentencias que se derivan que dan como resultado del pago de una suma de dinero, ¿no? Y después ya las Eh, normas reglamentarias. con la consideración que se tenga en cuenta en previsión presupuestaria el monto embargado para poder dar cumplimiento a esa medida una vez aprobado un presupuesto. Lo que pasa es que si usted la embarga, eh, no va a estar en el presupuesto, usted va a embargar una cuenta, va a embargar bien. Eh, Ordenar un pronto pago a fin de que se levante la medida de embargo. Pronto pago para que se levante. El embargo cuando se abone la sentencia eh, implica abonar la suma de dinero. Digamos, hay sobre todo, el proceso contencioso administrativo difiere de los procesos civiles, laborales, en el ingreso y la salida, ¿no? En la admisibilidad, porque está, y todo esto obviamente está definido porque está el Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el régimen lo que le pregunta el doctor, lo que le pregunté, ¿cuál es esa salida, esa ejecución? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué difiere la ejecución de una sentencia contra el Estado de la ejecución de una sentencia entre un privado y otro? Si a mí, si yo le hago un juicio a usted y le gano el juicio por una cuestión de dinero, firme la sentencia, si usted no me paga en un plazo muy breve, de unos días, yo puedo iniciarle la ejecución y embargarle una cuenta bancaria y cobrármela. Eso en principio no se puede hacer con el Estado, pero ¿cuál es la razón y cómo funciona el régimen? Entendería yo que el interés público del Estado, por ahí de no afectar el patrimonio de forma repentina ante un juicio, esa es una garantía que se debe proteger en el Estado. Bien, ¿y cuándo, y en qué momento entonces yo sí podría ejecutar? Porque en algún momento, digamos, la Sí. tutela judicial efectiva incluye la ejecutoria. Entonces, ¿en qué momento o bajo qué requisitos yo sí podría ejecutar la sentencia esta de dinero contra el Estado? Sí, yo tampoco lo puedo. Si usted accede al cargo de jueza, ¿qué exigiría para responsabilizar al Estado por su actividad lícita? ¿O considera que no habría responsabilidad? ¿Qué normas aplicaría o qué principios aplicaría para responsabilizar al Estado por su actividad lícita? Si es que tiene que responsabilizar al Estado por actividad lícita, y
¿cuál sería el alcance de la indemnización que eventualmente usted reconocería? La actividad lícita sería la responsabilidad objetiva, donde no hay dolo ni culpa y donde los funcionarios en cumplimiento de sus funciones ocasionaron algún daño. Y bueno, exigiría eso de que haya una responsabilidad objetiva, ¿no? ¿Y en qué diferiría en este punto respecto de la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita? En la subjetividad, en la intención, en el dolo, en realizar un acto contrario al ordenamiento jurídico. Es decir, que como juez usted tendría el criterio que la responsabilidad del Estado por actividad ilícita tiene un factor de atribución subjetivo y la responsabilidad del Estado por actividad ilícita, en cambio, tiene un factor de atribución objetivo. Sí. ¿Y qué fundamento tomaría para el primero? Para sostener el factor de atribución subjetivo. El subjetivo, Sí, en la responsabilidad, si no entendí mal, estoy planteando que frente a la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita sí, subjetivo. es subjetivo. Sí. ¿Con base en qué razonaría de esa manera? ¿Qué invocaría? Una ley, Sí, jurisprudencia, no sé. jurisprudencia, leyes que se contradigan, que ocasionan un daño, que lesionan derechos, que sea contrario a derecho esa actividad con la intención de causar un daño o incumplir deberes impuestos. Sí, en realidad mi pregunta apunta a saber de dónde surge el factor de atribución a la responsabilidad del Estado por su actividad ilícita es subjetivo. Y no objetivo como usted dice que corresponde en la responsabilidad del Estado por actividad ilícita. Y de la responsabilidad por daño, el factor de atribución en el ámbito civil. Claro, yo estoy preguntando por la responsabilidad del Estado, no por la responsabilidad de un particular, independientemente de que hay muchos factores de atribución objetivos, ¿no? En el derecho privado. Sí. Y surge de la legislación nacional. O sea, del ordenamiento nacional, de la responsabilidad del Estado, de las leyes especiales. El tema de la responsabilidad del Estado, ¿usted considera que es queda dentro de las facultades que se reservaron las provincias al momento de la Constitución del 53-60? ¿O por el contrario, estima que es una de las facultades delegadas por la Constitución a la Nación? Queda reservada a las provincias. Y si eso es así, ¿por qué usted va a aplicar la ley nacional? Erróneo. Además, la ley nacional tiene un factor objetivo. Bueno, todas las provincias tienen un factor objetivo. No, por mí está bien. Está suficiente. Gracias, doctora. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Re linda